A continuación tiene la palabra el diputado Nicolás Mayoraz, de la provincia de Santa Fe, por el bloque La Libertad Avanza. Gracias, presidente. Escuchaba el discurso del diputado preopinante que habla de sensibilidad. La verdad es que si el diputado tuviera honestidad intelectual, como descarto y creo que la tiene, debería reconocer que este gobierno, sin presupuesto, logró lo que no se había logrado en años. Roma no se construye en un día. El país que recibió el presidente Javier Milei era un país devastado. Y sin presupuesto, porque boicotearon el presupuesto aquí en el Congreso, lo boicotearon, porque se creyeron que porque tenían la mayoría en el Congreso podían decidir cuál era el rumbo que tenía que tomar el país y no respetar el voto popular. No tuvimos presupuesto estos 2 años. Pero aún sin presupuesto, presidente, el gobierno tuvo logros que apelo a la honestidad intelectual para que lo reconozcan. La baja de la inflación del 211% al 31%. Estábamos al borde de la hiperinflación en la Argentina. Habían dejado un país detonado. La baja de la pobreza. Tanto se habló aquí de sensibilidad. Realmente a veces cuando escucho los discursos del kirchnerismo me pregunto si ese amor por los pobres es lo que los llevó a multiplicar la cantidad de pobres en la Argentina o qué fue lo que pasó. Porque realmente no se condicen los discursos que dicen tener con la realidad que dejaron, con el estado en el cual dejaron a la Argentina. La pobreza infantil. En los 2 años del gobierno del presidente Milei se ha reducido 20 puntos la pobreza infantil. La baja del déficit fiscal. La reducción de la deuda pública, lo tuvimos al ex secretario de Finanzas, hoy canciller Kirchner, 50.000 millones de dólares la reducción de la deuda pública en la Argentina. Todo eso se logró sin una ley de presupuesto. Ni hablar del crecimiento del PBI, que ahora tenemos el dato que es del 3,3% de crecimiento interanual. Creció el consumo particular en un 5,3%. Realmente esos son logros concretos que los argentinos perciben y por eso votan como votan. Claramente, este presupuesto que vamos a votar hoy contiene el respaldo de esos logros que hemos tenido a lo largo de estos 2 años y que se fundan precisamente en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en la necesidad de no emitir moneda, en la necesidad de reducir el gasto público. No es cierto que aquí se va a dejar sin financiamiento a la educación. Mire, el 70% del presupuesto que vamos a votar hoy se destina al gasto social. Educación, salud, jubilaciones. En consecuencia, es falso lo que vienen relatando aquí, como han relatado en todos estos años, autoengañándose sobre la realidad del país, que el cual milagrosamente dicen tener ellos la solución. La ley de educación. En el año 2005 se estableció un 6% destinado a la educación. ¿Saben cuántas veces lo cumplió el kirchnerismo? Nunca, nunca. El 6% de financiamiento educativo se cumplió una sola vez y no fue con un gobierno kirchnerista. El Fondo de Educación Técnica, que tanto hablan de que nos vamos a quedar sin escuelas técnicas, en 20 años, una sola vez, en el año 2009, se cumplió. Evidentemente, presidente, ese relato no resiste ningún análisis. Escuché también aquí de algún diputado que, típico del autoritarismo que
que llevan dentro, cuando no tienen la mayoría amenazan con ir a la justicia porque señalan una inconstitucionalidad que no han logrado justificar o fundamentar, como que aquí no se puede derogar leyes en la ley de presupuesto. Mira, la ley de presupuesto, muchas leyes de presupuesto han derogado otras leyes. Es perfectamente constitucional que la ley de presupuesto derogue una ley, porque el mandato del presupuesto está en el 75, inciso octavo, y se puede hacer perfectamente bien. La Corte, además, lo ha dicho en el caso Zafracor, dice, el Congreso tiene la potestad de derogar leyes aún en la ley de presupuesto. Así que no nos vengan aquí con inconstitucionalidades. En relación al voto por capítulo, que es perfectamente factible, que es reglamentario, que es legal, tiene un fundamento, y es que precisamente hace a la inteligencia de este presupuesto. Porque el equilibrio fiscal que plantea el presupuesto, que es la base, necesita de la aprobación de todos los artículos. Y en el capítulo 11, debo recordarles, para los que a lo mejor tienen alguna duda, tiene contenido el Fondo Fiduciario para subsidios al consumo de gas para la región patagónica, Malargüe y La Puna. Tiene también el Fondo de Promoción Minera, con la tasa del Código Aduanero. Tiene también la prórroga a la exención de gravámenes al acceso y utilización de fuentes renovables de energía de la Ley 27.191, que se vence el 31 de diciembre de este año. Está en este capítulo. Y tiene también la emergencia sanitaria nacional, que se vence el 31 de diciembre y que está contenida en el decreto, en el DNU 70, artículo primero. En consecuencia, es necesario el voto de todo ese capítulo porque hace a la sustentabilidad del presupuesto que reclama el Gobierno. Diputado Mayoraz, ¿vamos terminando? Sí, vamos terminando, presidente. Mire, decían aquí también que hablaban de la historia nos va a juzgar. Yo creo que sí, si la historia nos va a juzgar. Si no utilizan los números que usaba Guillermo Moreno, creo que la historia va a reconocer todos estos números que yo hoy estoy relatando y va a decir claramente que fue bajo el gobierno del presidente Javier Milei que salimos de la pobreza, que salimos del estancamiento, que el país empezó a crecer, que crecieron las fuentes de trabajo y que la Argentina se hizo grande otra vez. También escuché decir que los pueblos no se suicidan. Coincido, los pueblos no se suicidan. Por eso, señor presidente, el pueblo argentino en el 2023 eligió al presidente Javier Milei para salir de esta carrera de empobrecimiento que nos habían sembrado. Y por eso, señor presidente, no se suicidó el pueblo argentino y el 26 de octubre volvió a ratificar el rumbo que pidió el presidente Javier Milei. Y por eso también lo va a hacer en el año 2027, cuando volvamos a elegir como presidente a Javier Milei. Gracias, presidente.